¿Qué tal? Estamos en directo. Vamos a empezar nuestro directo con Karina de la Vecchia. Ella es experta, es mentora y acompaña a empresas y a empresarios para tener equipos líderes, equipos exitosos que hagan que las empresas funcionen, equipos que estén cohesionados, equipos que tengan muy buen ambiente, porque una empresa cuando está tóxica, cuando está intoxicada, hace que sea inviable trabajar en ella y la empresa al final termina por caer a medio o a corto plazo según el tipo de empresa que sea. Vamos a ver si podemos invitar. Y la, y la voy a volver a invitar. Vamos a hablar sobre el autocuidado, cuál es el precio de no cuidarnos a nivel personal y a nivel de empresas, a nivel de equipos de empresa, a nivel tuyo, cuando eres empresaria, cuando eres emprendedora o simplemente eres una trabajadora que va a trabajar y no rindes al máximo porque no te estás cuidando, no estás priorizándote. Voy a ver si la puedo yo. Vale, ya la invité y voy a volverla a aceptar la invitación. En algún momento podrá entrar. Y gracias por estar aquí. Vamos a ver, porque el tema es muy interesante, el tema es que tiene que estar Karina para poder compartir. Eh, Karina, yo voy a seguir aceptando tu solicitud, voy a cancelar y a enviar. A ver si así de algún momento puedes entrar. El Instagram tiene este problema, que al final son unos minutos que nos quedamos aquí esperando a que pueda entrar la otra persona. Aquí está. ¡Bien! Pudo Buen entrar. día, pude Bienvenida. entrar, estaba esperando. Bien, Hola, súper hola, bien. buen día. Karina ¿Cómo está estás? por Argentina. Bien, Karina está por Argentina y te presenté como mentora y coach experta en el acompañamiento de empresas para hacer que los equipos sean súper exitosos, para que puedan estar cohesionados, para que puedan rendir al máximo en un buen ambiente, ¿no? Porque es súper importante estar en un buen ambiente. Y ahora nos hablará de todo esto porque está conectado con el tema del que queremos hablar, que es el autocuidado, la importancia del autocuidado, que al final va a afectarnos a nivel personal y a nivel profesional, y de lo importante que es el priorizarnos en este aspecto, tenerlo muy en cuenta y que las empresas lo tengan en cuenta también con sus trabajadores, ¿no? Así que ahora, si quieres, te doy rienda suelta a ti para que conectes con esto o simplemente hables un poquito de lo que te gustaría hablar hoy, ¿no? De compartir. Sí, yo, pues es que estaba pensando esto del autocuidado, ¿no? Y creo que estamos en la era de la conciencia. Creo que eso es lo más importante primero en conectarme conmigo mismo, conectarme con un entorno, conectarme con los otros que están en ese entorno. Entonces, creo que lo primero es empezar a observarnos, ¿no? Y esto de qué observo, qué me observo. Y muchos, cuando vienen a hacer consultas, yo trabajo con eh, mandos medios. ¿Qué son mandos medios? Son personas que están y tienen empleados a cargo, que han sido designados con nuevas tareas y no saben cómo dar ese paso, ¿no? Porque hay que aprender a gestionar, hay que gestionar emociones, aprender a delegar. Y en eso, ahí trabajamos en conjunto, ¿no? Y vos sabés que el gran, el gran paso para darnos, ¿no? Es como que se ve como lo laboral por un lado, la persona por el otro, y en eso empezamos a trabajar en esta puesta en común, en este trabajo en equipo, porque no es que trabaja el equipo donde yo voy, sino que me sumo a ese equipo, somos parte de ese grupo y somos uno más. Entonces entender eso que primero integrarnos, integrar que somos esa totalidad con lo que seamos, ¿no? Con todo lo que se traiga. Y ahí empezar a observarse, ¿no? Digo, bueno, a ver, yo como persona, y va más allá de un puesto laboral, porque esto aplica para todos nosotros en nuestra área personal, esto de decir, bueno, yo soy ese todo, no una suma de partes, no, yo soy ese todo como mamá, ese todo como profesional, ese todo como mujer, y estamos en una era de mucha deconstrucción, tenemos mucha información y a veces no sabemos por dónde empezar. ¿Viste? Digo, ¿por dónde empiezo a autocuidarme? ¿Por dónde empiezo en el trabajo, en esto? ¿Viste que yo observo mucho que nos encanta todo, pero después no podemos hacer nada? Porque tenemos tanta información y queremos ese ideal
que parece que fuera en esta era así, ¿no? Mágico, y no lo es, porque implica un proceso, porque implica un trabajo, porque implica empezar a tomar contacto con quiénes somos, cómo somos, sin juzgarnos, ¿sí? Y responsabilizarnos. Y eso que parece mucho con palabras, que parece mucho con esto de decir, wow, qué fácil suena, no, sí se puede, sí se trabaja, y donde más disfruto y donde más eh, pongo hincapié son en las emociones. Y porque las emociones nos determinan nuestros pensamientos y nuestros pensamientos nos determinan nuestro día, ¿no? Porque si estamos rumiando todo el día, persona que se cruce, sea familia, sea trabajo, sea lo que fuera, vamos a seguir con esa emocionalidad. Y, y si no podemos tomar contacto con eso, esas emociones se corporalizan. Y ahí es donde eh, yo me especialicé en la parte corporal, porque las emociones duran muy poquito, pueden durar de 60 como mucho 100 segunditos, o sea, no dura mucho más. Lo que dura es ese, ese pensamiento que autoalimenté en, mira cómo es mi jefe, mira cómo los compañeros, mira los empleados que le doy y no me dan las cosas, mira cómo es mi pareja, ¿no? Lo llevo a todos porque esto, digo, somos un ser integral y en eso de empezar a mirarnos y tomar conciencia de quiénes somos, cómo estamos, nos hace eh, frenar un poquitito, empezar a darle sentido. Y creo que es ahí. Y darle sentido tiene esa doble connotación, ¿no? Esto de sentir, de darle una dirección a lo que siento, de decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Y cómo lo quiero? Yo creo que esto en tu comunidad, ¿sí? Que sigo, que observo, que me parece tan, en estos momentos, tan reparador empezar con ese autocuidado. Digo, qué bueno si nos empezamos a mirar como ese todo. Sí, en mi comunidad es tu comunidad, al Sí, final es como nuestra comunidad. Y wow, nuestra estaba comunidad. apuntando nuestra comunidad, estaba anotando varias cositas que dijiste que me parecieron súper interesantes. Una de ellas es el tomar conciencia de integrar lo personal con lo profesional, porque es algo que yo he observado, sobre todo cuanto más grande es la empresa, más tóxica es, más fácilmente se puede intoxicar. Y claro, ahí yo estaba planteándome lo importante que es trabajar eh, a todos los niveles, es decir, hablabas de mandos medios cuando son a lo mejor empresarios pequeños, ¿no? También hablamos de mandos más elevados, porque están en empresas a lo mejor más grandes, y hablamos también de trabajadores, es decir, si, no, si un trabajador, si un directivo, si un empresario, si un profesor, si un enfermero está mal emocionalmente, no va a rendir al 1000 por 1000, y dependiendo incluso de sus valores, va a trabajar pues dándolo todo dentro de ese porcentaje que va a poder dar, porque emocionalmente no está al 1000 por 1000, o simplemente va a ir a cumplir, ¿no? Y hay trabajos que además requieren el 1000 por 1000 por el tipo de trabajo que son, porque son mucho más humanos, como son, por ejemplo, el ser un médico, el ser un profesor, ahí masculino y femenino, ¿no? Me refiero al hecho de que estás con personas, no estás en un taller de mecánica con coches, que si estás de mal humor, no es lo ideal, pero vas a romper una pieza. Pero si estás de mal humor y tú lo proyectas sobre un niño o sobre un adulto, puedes romper a un niño o puedes romper a un adulto. Obviamente es más grave en un niño, ¿no? Entonces, me parece súper, súper importante esto de lo que hablaste, de integrar lo personal y lo profesional, una pasada. Y también el tema de, anoté más cosas, ¿no? Pero para no liarte, ¿no? Porque a lo mejor de ahí quieres tú comentar algo, la importancia de las emociones, porque vivimos en un mundo tan tecnológico, tan todo rápido, tan todo robotizado, que parece que lo emocional no es importante y realmente es, como tú decías, lo que rige nuestro día a día. O sea, según cómo te sientas tú,
vas a tener un día de una manera o de otra. Incluso en un momento puntual, según cómo te sientas, vas a actuar de una manera mejor o peor para ti o para otras personas, ¿no? Entonces, me parece demasiado importante como para no trabajarlo en las empresas, porque me gustaría más centrarnos en el tema de las empresas porque tú eres experta en este tema y es un tema que yo no suelo hablar. Entonces pienso que es súper interesante para las personas que estén escuchando el saber la importancia que tiene el que haya una integración entre lo personal y lo profesional, que el directivo, que tu compañero, que los jefes y quienes estén a tu alrededor te digan, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? No, hay que hacer esto, cumplir objetivos, tal, sin importarle cómo estás tú, ¿no? Porque eso no tiene sentido. Y el preocuparse incluso cuando emocionalmente te vean con una bajada, pues estar ahí todos. Porque el tema es que además si el empresario, el directivo, la empresa en sí toma conciencia de que eso a nivel de números favorece, o sea, si tú a tus trabajadores los tratas bien, hay un equipo súper cohesionado, todo eso en lo que tú eres experta, pues yo pienso, a ver, de cajón, la empresa va a dar mejores números. Por eso a veces pienso que a estas personas que a lo mejor no están familiarizadas con la parte emocional porque no están trabajadas, no tienen otra mentalidad, tienen otros valores, hay que quizás empezar por los números para hacerles entender que la empresa va a funcionar mucho mejor. Y a partir de ahí, pues a lo mejor se le puede ir entrando con esa dulzura que tienes tú, con trabajos de Gestalt, que tú eres experta en Gestalt, es decir, poder entrar en esas personas por esas rendijitas que van dejando, con esa buena intencionalidad de ayudar, pero claro, con el nivel de conciencia que ellos tienen, ¿no? Sí, pues sabes que te escuchaba y se me vienen como Yeah. ejemplos, ¿no? Esto de puestas en prácticas y que se observa. Y un poco esto es, vamos, a mí me gusta como esto de llevar al macro y al micro, ¿no? Esto para que nos sirva a todos, porque todos somos parte del sistema de una manera u otra. Lo que digo es, hoy nos encontramos en los opuestos. Mucha comunicación, como bien dijiste, con un montón de información, con un montón de medios, eh, lo que quieran, celulares, compu, portátil, lo que quieran. Y por otro lado, es la época que menos comunicados estamos. Entonces, esos son los polos y eso es donde hay que empezar a integrarnos. Ni blanco ni negro. Porque como el home office, hoy en muchas empresas, ¿qué es lo que pasa? Home office pareciera que es o voy a la empresa o no voy a la empresa. Entonces, ahí es donde hablo de integrarnos, de integrar como empresa, de integrarnos con todo lo que forman ese sistema de la empresa. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Se hace con office o no se hace? No, no, está buenísimo hacerlo y seguramente ayuda en esto de equilibrarnos en nuestro rol, ¿sí? Como mamá, como empresaria, como emprendedora, ¿no? En esto de poder, no porque uno implique estar en su casa no haciendo cosas. Si sos responsable, la realidad es las empresas ganan mucho más y eso está probado. Hay porcentajes de que está probado en un 30% de ahorro, no solo en un alquiler, no solo en un espacio, no solo en un seguro, si uno que llama acá es una ART, donde si hay accidentes o no en la oficina o en tu casa, bueno, hay millones de aristas donde uno puede mostrar el beneficio. Ahora, cuidado, porque si yo delego todo eso en lo que es home office, despersonalizo a los profesionales y despersonalizo mi trato. Entonces, en vez de estar más cerca con mi compañero de trabajo, con mi empleado, con mi jefe, estoy más lejos. Y estoy hablando de opuestos, no estoy hablando de hacer un mix. Entonces, eso vos decís, bueno, sí, hay un impacto emocional. Sí, sí, hay un impacto emocional. Y ahí es donde trabajamos o donde trabajo y me sumo a los equipos. Buscar, porque esto es artesanal y no es que es un copy-paste para todas las empresas en las dimensiones, ¿no? Trabajo con pymes y a veces trabajo mucho con personas que trabajan en multinacionales
que por ahí no, la empresa no las puede acompañar, no pueden, o la persona no sabe transmitir lo que quiere, como lo quiera, entonces lo trabajamos. Entonces uno tiene mucha información, información desde el espacio físico, información de cómo trabajan y cómo se relacionan con un otro. Entonces, por eso yo hablo mucho de esto de observar, integrar con lo que tengo observado en el puesto de trabajo, en mi laburo, yo como persona, yo como jefe, yo con mi rol, yo como empleado, ¿sí? Y después el trabajo personal. Ahí por ahí ando con ese método que te estaba comentando de hoy, ¿no? Esto de un poco empezar a decir, bueno, darle sentido. Las emociones se contagian. Si el trabajo hay mal humor, todos estamos de mal humor. Bien, vuelvo, no lo quieren llevar al trabajo, al plano laboral. Lo, cuando uno deja a un niño en una guardería, se pide que por favor no entreguen al niño llorando. Y vos dirás, ¿por qué? Porque contagia a todo el resto de los nenes que están tranquilos. Entra uno que llora, todos los nenes lloran. Hay una frecuencia, hay una, hay una resonancia y las emociones se contagian, las buenas y las malas. ¿Qué cosas se suelen hacer en esto de, estamos en esta etapa de desconstrucción en todo sentido, de cómo hablamos, de cómo se relaciona en cuanto a los mensajes? Y esto es, como es un lugar incómodo para transitar, porque un jefe, por ejemplo, me consulta, no sé cómo, tengo empleados que se autoperciben de forma distinta y no sé cómo trabajar con ellos. Entonces, un poco en esto es, no es mágico, y en esto también empezar a mostrar esa parte, ¿no? En ese trabajo interno de cada uno, porque Guasalmina esto termina no siendo del boca para afuera lo que deben hacer o cómo se debe hacer. Lo primero que la persona tiene que trabajar, por ejemplo, un jefe o un gerente, es su propio FODA. ¿Qué quiere decir FODA? Sus fortalezas, oportunidades, ¿no? Todo lo que haya, sus amenazas, sus miedos, ¿no? Y en eso es, primero me empiezo a trabajar yo para que eso sea expansivo en una empresa. Entonces, ¿qué se hace con eso? Empezar a decir, mira, yo soy de otra generación, estoy integrando esa parte mía y la parte nueva. Y en eso de ser genuino, uno puede ir haciendo ese traspaso y construyendo día a día. Por eso es tan importante el el integrar con el jefe que era, con el jefe que quiero ser, ¿no? Y en eso hacer un camino, un puente para que eso se logre. Y hay algo que se da mucho, ahora hay mucho, por lo menos esto se ve en muchos lugares, esto de empresas que se desarman y se arman, que se suman, ¿no? Como la familia. Por eso yo digo, esto se lleva a todo, ¿no? La primer sociedad, el núcleo primero de la sociedad o empresa es la familia. Así que mirá si eso, todo lo que estamos comentando y podamos compartir, si esto no lo podemos aplicar en nuestras casas. Y ahí va lo que te quiero compartir. Las creencias, los mandatos, um, todo lo, las relaciones institucionales, lo aprendido y lo heredado. No, esto yo lo hacía así. Y bueno, mi jefe anterior me lo enseñó así. Entonces, y un poco esto yo voy jugando, ¿no? En esto de, y también pasa esto, yo lo aprendí de mi mamá y yo lo aprendí de mi papá. Bueno, es lo mismo. El jefe en casa, y un poco es ese, empezar a decir, papá, esto no me pertenece, esto es heredado, ¿sí? Empezar a preguntar esto, ¿para qué me sirve? Y vuelvo a decir, esto que parece sencillo, que parece mágico, lleva un proceso primero del darse cuenta. Vos mencionabas la Gestalt trabaja así, ¿y qué hace? Y lo más importante en la Gestalt es el darse cuenta, es lo más importante. Tomo contacto
con lo que sucede, con lo que me pasa. Empiezo a ver, no sé el cómo vendrá después, ¿eh? Cómo lo soluciono. Digo, esto no me había dado cuenta, no me había dado cuenta que mi empleado la está pasando mal. No registraba que elevo mi voz, no registraba que no me comunico bien. Yo a veces mm, con esto de ser rápido, el automatismo, uno da por sentado todo, ¿viste? Y, y ahora justo estoy trabajando con alguien nuevo y es muy cómico porque me dice, yo no sé qué me pasa, pero dicen que no me comunico bien. Entonces hago captura de los mensajes que me manda para coordinar, son sesiones privadas. Y estamos trabajando con eso. Claro, todavía no llegué a lo de la empresa. Ujú. Digo, esto de me observo, ¿no? Llego, y las preguntas son claras. Es tal horario, tal día, tal esto, ¿no? Hay toda una fórmula también por detrás, hay un montón de tips y cosas dando vueltas que uno revisa en su oración, puse esto, no puse esto, bla, bla, ¿no? Eh, y digo, claro, pobres empleados, no entienden nada, yo no lo puedo entender. Y solamente es coordinar, miren, es coordinar día y hora de encuentro. Y si es virtual o presencial, este, porque viaja, bueno, es una persona de empresa, entonces no podemos poner de acuerdo. Y entonces le digo, bueno, le pregunto, le aclaro, decime si querés virtual, presencial. Eh, bueno, digo esas pequeñas cositas que uno va observando y cuando la persona toma contacto de esa información perdida, de ese missing, empieza a darse cuenta y empieza a reflexionar. eh, de decir, claro, ¿cómo no se van a enojar mis empleados? ¿No? Y, y ahí es donde cada una persona se hace responsable, ¿no? Puedo delegarte todo, pero me hago responsable de lo que digo, para qué te lo digo y cómo lo digo. No te dejé hablar, quiero compartir No, todo. es que a mí me encanta, yo soy la escuchadora, a mí me encanta escuchar. Cuando me pongo a hablar es porque ya comí el piste, como digo yo, y ya me emociono. Pero cuando me hablan de un tema nuevo, me chifla y a mí me encanta escucharte. Y ahora que estabas hablando de justo este caso, ¿no? Como muy específico, aparte de todas las anotaciones que había cogido, estaba pensando wow, en qué importante es este crecimiento personal, este alimentar tu, tu ser, tu aprender inteligencia emocional, o sea, aprender a relacionarte, lo básico, basiquísimo, ¿no? Que claro, después como tú dices, ocurren cosas en las empresas que las personas no entienden y es porque no saben comunicarse en el idioma de la otra persona, quizás lo hacen de una forma muy imperativa y la otra persona necesita un lenguaje o mucho más suave o mucho más democrático o simplemente no entiende su idioma. O sea, me parece súper curioso porque, claro, la mayoría de las personas que no están trabajadas, y de hecho nos pasa a todos, que es como mi verdad, esto es lo que yo pienso, pero después cuando ya, como, claro, como no lo trabajamos, decimos, vamos a ver, no seas cabezota, es tu realidad, pero hay más realidades, ¿no? Y empatizas, pero hay personas que es como que se posicionan y no hay manera y además los tienen que entender y si no lo entienden es que son ellos lo que... Y entonces me parece además súper guay que esa persona esté trabajando contigo, porque hay personas que están en ese punto, pero ni siquiera van a pedir ayuda a un profesional a ver qué está ocurriendo. Entonces, claro, ya el primer paso, es que es para mí el más importante y el más valiente, es ese paso de voy a pedir ayuda porque veo que nadie me entiende, yo creo que son ellos los que fallan, pero oye, aquí a lo mejor hay algo, o le han dicho que hay algo, o lo que sea, ¿no? Entonces, esa parte me parece eh, súper interesante porque yo, claro, yo también voy conectando con ejemplos que a lo mejor me han pasado a mí, ejemplos que me dicen, no, ejemplos incluso a nivel personal, que a lo mejor tú interpretas un mensaje, le pones el tono de voz por WhatsApp, por ejemplo, tú le pones el tono de voz, le pones la velocidad y si está en mayúsculas es porque está enfadado y si habla rápido es porque está nervioso y además eso, el tono, tú le pones el tono y tú dices
mira tú, esta persona lo que me acaba de decir, y a lo mejor te lo está diciendo en un tono cariñoso, pero tú lo estás recibiendo en un tono como agresivo, ¿no? Y claro, eso es, como tú dices, entorno personal, porque la familia, que es la estructura básica, si ya de por sí, es que ya de por sí, si nosotras, solo como individuos, dentro de nosotras tenemos un conflicto, pues ya, como tú decías, micro, macro, ya dentro de nosotras hay un conflicto, ¿cómo no lo va a haber en una empresa? O sea, si ya empezamos nosotras de por sí a tener un conflicto, en la familia hay conflictos, en la sociedad hay conflictos, en las empresas hay conflictos. Por eso es importante, me parece brutal ese trabajo que tú haces de acompañamiento a empresarios, trabajadores. ¿Para qué? Para que adquieran conciencia de lo importante que es estar bien a nivel emocional, porque además hablabas del tema de la emoción. Claro, la emoción tiene un tiempo de duración natural y biológica, pero luego lo alimentamos con nuestro pensamiento en plan, mira tú, o sea, yo ya me enfadé y ya eso tenía que haber pasado, pero no, yo estoy en el mira tú, mira tú, mira tú, y entonces estoy, toda mi química está todavía en el enfado, segregando hormonas del estrés, porque yo sigo dándole vueltas al mira tú, mira tú, mira tú, lo que hizo, lo que dejó de hacer, no sé qué. Por lo tanto, qué brutal es verlo como herramienta súper poderosa para trabajar desde el pensamiento y decir, si cambio el pensamiento, cambio mi emoción. Entonces, ya no solo a nivel personal, que lo sabemos, sino, oye, a nivel de empresa. Aquí hay alguien que comenta algo. ¿Lo puedes leer, Karina? Sí, esto es de leer los mensajes escritos, cada uno interpreta desde su emoción y hay muchos malos entendidos. Y Claro, y no sí, y claro, y, y, y es muy, y, sí, y como eso es una escalera, porque como te malentendí, después te contesté mal, el otro dijo, ¿qué le pasa? Que yo le mando uno. Entonces se hace unos malentendidos y vuelvo a decir, si bien estoy en la empresa, yo soy de familia italiana sí. y termina, ¿no? Con la vendetta, porque digo, ¿no? Y yo digo, pero, oiga, es como vivir en mi casa esta empresa, Sí, ¿no? sí. De cuando uno empieza a recordar eso. Entonces yo digo, siempre, por eso a mí me gusta, porque no es que somos personas, bueno, me pongo el traje de profesional y ahora soy otra. Y no pasa por ahí. Y creo que es ser lo más genuino. Ahí dice, tal vez el que escribe en mayúscula creo que está enfadado y responde mal y resulta que eso no se ve bien. Sí, no sé si está enfadado, a veces pasa también por un tema de autoridad, ¿no? Esto de como No, no, diciendo, es acá que estoy yo, o porque le gusta. O sea, yo o me acuerdo porque en el le trabajo, gusta. yo escribía en mayúscula todo, porque me encantaba la mayúscula. Y había gente que lo interpretaba como que estaba enfadada, y yo decía, no, es que me gusta escribir en mayúscula porque se ve súper bonito. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué eso llegamos a ese punto? Porque no nos Claro, conocemos y porque no confiamos. ¿Y claro. por qué no confiamos? Entonces, si vos sabes que yo hago chistes o cuando me pongo nerviosa me pongo a reír, y entonces digo, si yo como compañera, como jefa, como empleado, sabes, ahí podemos danzar juntos. Estamos en una reunión donde genera nerviosismo y tal persona actúa de esa manera, cuando hay confianza, cuando empezamos a decirnos eso, y ahí es donde yo te cuento algo que me encanta. Yo voy con el tema del juego, la parte lúdica. Me gusta descontracturar eh, los escenarios. Me gusta como esto de, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y a través de la risa, a través de los juegos, a través de algo que Sí, hay dos comentarios mejora. también. Sí, dice, ¿quieres leerlo tú o lo leo yo? Como quieras. No, léelo porque leí algo que no De, entendí y yo... sí, desde la comunicación no violenta, desde Rosenberg, hablar de observación, sentimientos, necesidades y pedidos. Y, Si yo, y antes si es hay como yo otro. sí, bueno, eso no lo leí. Antes hay uno Dime, que no lo entiendo, que dice que, que ves, ¿qué ve? Es chicato. ¿eso Eso qué es? no sé. ¿Será que soy yo? ¿Yo soy chicata? ¿Será eso? No sé. ¿Qué No sé. es chicato? O chicato es cuando te acercas a un lugar porque no ves bien, y entonces
Eso se le dice al que no ve bien en forma burlesca, che, sos chicato, que te acercás para la pantalla y no ves bien. Si es por mí, sí, soy Vale, re chicato. Re, somos, re. somos. Bien, Perdón. yo un poco uniendo esto, ¿no? Y agradezco esto de chicato, porque está buenísimo. Mira, ¿Mm? yo creo que, y, y- y- y voy a sumar algo que me pasó a mí. Yo hago capacitaciones, doy talleres. Entonces, claro, trabajo con mucha gente y el que me ve o la que me ve Ah, eh, dice, nos viene el comentario del que escribe mayúscula. Ah, ¿que no ah, ves? no, Sí, sí, viene por el puede ser. comentario. Ah, ok, Pues que ok, puede sí, ser sí, que tenga también puede que ser, falta puede ser. visto. Sí, Y sí. decía, a mí que me encantaba en el trabajo por los tipos de documentos, lo veía como más estético. Pero es verdad que hay gente que escribe mayúscula porque no ve bien. Bueno, pero espera, porque eso me generó igual, me generó, sí es lo que agradezco lo que nos hagas ese comentario, pero a su vez me vino esta información, digo, qué bueno. Yo estaba dando unos talleres, una capacitación con mucha gente y me crucé teóricamente con una persona y no la saludé. Ah, Pero no la saludé porque no la vi, porque no la soy vi. chicata. Esa Claro. persona se enojó y habló un montón de cosas feas, de que yo decía una cosa y hacía otra. En Ya. esto de las emociones, en esto. Entonces, claro, yo no voy diciendo en la vida que soy chicata, que no veo, que soy miope, que soy torpe. Y eso empecé a integrarlo. También hablo de integrar nuestras habilidades y nuestras torpezas, y eso no implica que sea mejor o peor profesional. Y una persona que me conoce justo dice, no, despreocupate, no, no lo hizo, dice, ella no te vio, es chicata. Entonces, claro, digo, mire qué simple, cómo descomprime Dar por que hecho. alguien se haya enfadado conmigo. Yo nunca me enteré de su enfado. Digo, cómo esta escalera de inferencias puede hacer que un otro, Mira lo que dice también sí, aquí Emilio. dime, Léelo si quieres. ¿Lo puedes leer o te lo leo? sí, el del que dice, El ahí está último, también por dar por hecho. por hecho el comentario. Sí, Ahí sí. está. Es decir, Y a veces, por hecho en vez de preguntar. Muchas veces damos por hecho, nos miran de una manera determinada y pensamos que es porque le caemos mal, porque seguro que nos damos por hecho, que eso está en los cuatro acuerdos del libro del doctor Miguel Ruiz. A mí me encanta lo de no dar por hecho, porque solemos hacerlo, damos por hecho. No, yo doy por hecho que me va a llamar, o que si no me llamas porque no le interesa. No, no, a veces es por otra situación, pregunta, ¿no? Qué importante es hacer la las pre- preguntas adecuadas y... Sí, 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 y, total. y en esto, reconocer, ¿no? Porque yo reconozco esto, que para mí que me digan chicata es común. Entonces, también No sabía lo de que era. preguntar, Aquí no se utiliza esa palabra. Aquí claro, es si estás ciega, eres visca o... Pues fíjate que antes hablabas de conocer al equipo de forma, bueno, las anotaciones que yo tomé, digamos que están relacionadas con lo que tú hablabas, y entonces, claro, qué importante es conocer al equipo de forma individual y de forma humana, no solo como profesional. Si te fijas en la mayoría de las empresas tóxicas, porque hay muchas empresas tóxicas que no trabajan de una forma humana, nosotros hemos trabajado en ese tipo de empresas. ¿Qué pasa? Que pierden tanto del trabajador, porque tú eres tanto, 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 tú eres mucho más que esa trabajadora que está haciendo esas funciones. Tú eres una mujer, en este caso, que tienes una familia, que tienes un mundo creativo que a lo mejor ellos no conocen, tienes sí, capacidades. Y claro, tienes el DAFO, como tú decías, tienes valores, tienes tu realidad que no conocen. Y si la conocieran, ya no solo para conectar y qué maravilla, qué empresa más maravillosa a nivel humana, sino que es que además rendiría tanto, tanto, tanto la empresa, muchísimo más sí, teniendo ese tipo de trabajadores, ese tipo de conexión, ¿no? sí, rinde muchísimo más como el home office. Digamos, en porcentaje se incrementan más. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué problemáticas hoy hay en las empresas? La gran Ah, problemática son
dos o tres, pero entre ellas que la vieja generación, me refiero de estos mandos medios, donde han pasado todo un proceso para llegar al puesto que dan, cuando contratan gente más joven por el tipo de rol, cuesta mucho la comunicación. Eh, y entender cuál es el para qué, porque hay mucha rotación. Entonces, como hay mucha rotación, bueno, no me gustó, no me pintó, acá se dice así, ¿no? Como ya fue, bueno, y hay cero de paciencia, cero de frustración. Entonces, hoy cuesta mucho el diálogo entre ambas generaciones. Eh, Sí. y esto de no me gusta, me voy. Mm, No hay eso de ir a hablar, de ir a mm, plantear. Entonces ahora el rol del líder, con quien más trabajo, es eh, mm, empezar a conocer aún más cada integrante de su equipo y mm, saber su inteligencia emocional es eh, cómo, cómo trabajar con ellos, ¿sí? En vez, como antes era como que los empleados reportaban a- al jefe o al gerente, ahora es un poquito al revés, es un mix, esto de conocerse ambas partes. El gerente se muestra más vulnerable, más humano, mm, más, esto es decir, si se puede, no se puede, la empresa, si no trabajamos en forma conjunta, ordenada, planificada, no te sirve ni a vos, ni a mí, ni al equipo. Entonces se mm. trabaja más ese core, esa parte de vamos todos juntos. Y eso se construye, por eso hay tantas dinámicas dando vueltas, ¿sí? Te comparto una que siempre voy buscando cosas nuevas y ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto con una persona ciega para dar dinámicas, para, para concientizar muchos aspectos. Pero en esto es a veces darle claridad al oscuro, ¿no? Hay mucho juego de palabras, pero en algo simbólico, en algo que parece abstracto, en algo que parece que no me pertenece, es es lo que pasa en las empresas, lo que no se ve. Y eso hay que trabajarlo mucho. Eso también es muy estáltico. Lo que no se ve hay que traerlo a la luz, hay que sacarlo, hay que trabajarlo. Mm. Aquí comenta Sintonía Coaching GOC. Dice, en las empresas hay que trabajar con los egos de los líderes. No entienden la empatía. Y es de lo que tú estabas hablando ahora, es decir, yo lo llamo jefe, porque líder para mí, la energía, aunque lo llamen líder, en realidad para Ujú. mí la energía de un líder es la energía de una persona que empatiza, que conecta, ¿no? Son los nuevos líderes. Los viejos líderes son los antiguos jefes, los que mandan, como los políticos que mandan y que quieren que se haga lo que ellos quieren. No son líderes, no son personas que empatizan con... Qué importante es eso, ¿no? Y claro, yo te escucho hablar y yo todo lo conecto con que a lo que le falta a la comunicación en general cuando está tan poco humanizada es un poco de energía femenina. Le falta un poco de esa energía femenina, ¿no? Esa energía que tú ves en una, que la tienen los hombres también, ¿no? Cuando una persona es una muy buena comunicadora, es una persona que escucha, es una persona que empatiza, pues tiene esa energía femenina como muy en equilibrio. Entonces, lo que le falta quizás a las empresas es esa energía femenina. Luego hablabas también del trabajo en casa, que yo he escuchado a jefes y a trabajadores que son como, para mí, antiguos, ¿no? Que te hablan de que no funciona porque la gente hace lo que le da la gana. Y yo ahí difiero, es decir, no funciona cuando son trabajadores o jefes que no están contentos con la empresa, cuando no sienten que la empresa forma parte de su identidad, cuando no sienten que la empresa es su familia, cuando simplemente Ujú. sienten que es un lugar al que a lo mejor tienen que ir a trabajar y ni siquiera les gusta. En cambio, cuando tú lo haces como propósito para ayudar de la forma en la que sea, como si es redactando documentos para que luego pasen al servicio de informática, lo que sea, tú estás conectada con tu propósito de ayuda, de mejorar la sociedad y además está siendo remunerada porque vivimos en una sociedad en la que el dinero es una energía que nos ayuda a vivir y a vivir bien, ¿no? Entonces, me parece interesante ese tema, ¿no? De aportar esa energía femenina
empresas y que tú aportas, porque tú tienes esa energía femenina que aportas a las empresas. Así que ese punto me parece súper interesante. El otro día, fíjate, vi un reel, un vídeo que se veía. Esto es trasladado esto era en familia, pero es trasladado también a empresa. Se veía a una mami con el hijo adolescente, bueno, un niño, 15 años, pon tú, y una niña pequeña de 4 años, 5 años. Y de repente al niño se le caía un vaso al suelo y la madre le chillaba, no sé qué, lo empujaba, y luego el niño estaba en el sillón con el móvil, la niña venía para jugar y él la empujaba, le chillaba, y entonces después se veía a la niña pegándole al oso. Claro, y Claro, luego se veía claro. el mismo reel haciendo lo correcto, ¿no? Lo que sería lo adecuado. Y eso lo vemos en todos lados. La madre no pasa nada, el vasito se cayó, se limpia, no sé qué, luego el niño con la niña jugando con ella cuando no sé cuánto, y después la niña con el osito dándole besitos, ¿sabes? Entonces, eso luego, a medida que la gente crece, eso lo lleva al trabajo. O sea, cuando tú ves a la gente agresiva, obviamente han vivido en un entorno familiar que ha sido de esa manera, o sea, tu Claro. personalidad se va desarrollando. Por eso es importante el trabajo en familia y luego, pues con profesionales como tú, en las empresas llevar ese equilibrio, ese vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar con amor, llevado al lenguaje de ellos, ¿no? De las personas que están ahí, porque tienen que entenderlo. Vas a tener que, tú sabes hacerlo, hablar en diferentes idiomas, dialectos, a cada uno de los líderes y integrantes del equipo, para que finalmente todos puedan hablar con un lenguaje en común, ¿no? ¿Sería algo así? Sí, tal cual sería. Y también humanizándose ellos, ¿sabes? Buenísimo. Ujú. Como no se pierda autoridad está muy Exacto. relacionado, no se pierda autoridad. Hay una Eh, confusión, ¿verdad? Sí. Ah, Ujú, no hay se una pierda autoridad. Creo que eh, hay más autoridad cuando uno es genuino. Y Sí, genuino significa ser claro, ser asertivo. sí, Obviamente, no sé, no es que cada uno tiene su rol, tiene su sí. función, y esto de enrolar a un otro, enrolar a un otro. Sí, Ahí, hola Emilio, sí. ¿cómo estás? Sin validar Sin formas de invalidar. pensar y sentir. Claro, claro. Creo que en eso está en sumar lo que decís, Emilio, y a su vez, quizás ese pensamiento de decir, mira, está buenísimo, no es asertivo para acá, o sí, digamos, porque un líder, un gerente a veces tiene mucha más información, tiene una macro que por ahí el empleado no, o viceversa, el empleado tiene, por hacerlo todos los días, tiene más Exacto. información quien, digamos, lo que sucede en los mandos medios, en jefes, gerentes, líderes, que cada vez están más reunión y pierden contacto con el día a día de Exacto. lo que estaban haciendo. Entonces, también escuchar a quienes les dan esta información del diario, ojo que sucede esto, ojo, hace que todos se cuiden y eso no implica que se mezclen los roles. Eh, Sí, qué eso bueno. no significa no tener autoridad. Ujú. Todos tienen su autoridad en el rol que tienen, ¿no? Súper. Genial. Pues aquí tenemos a Karina, super Karina, como digo yo. Es mentora y coach experta en el acompañamiento de empresas, medianas empresas y grandes empresas, líderes y equipos de trabajo para que sean súper exitosos. Si por lo que sea tienes una empresa, una mediana empresa, una gran empresa, eres trabajador de una empresa y ves que este tema es interesante y te puede ayudar, pues contacta con ella, porque, en fin, no te voy a contar nada más, ya con solo escucharla ya sabes que te va a ayudar en todo este proceso de humanizar las empresas y de hacer equipos mm, que estén más conectados y sean más exitosos. Y al final eso va a hacer que las empresas sean más exitosas también. Y una sociedad más exitosa. Sí, 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 tal cual. Empezamos por nosotros mismos, Un así. abracito de Emilio para ti. Un abrazo. Así, un beso Un beso enorme. para todos y gracias, gracias, Karina. Gracias por tu tiempo, gracias por este espacio y gracias por